por favor, vayamos a Joel capítulo 3, versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuándo se llevará a cabo este momento maravilloso conocido como el juicio a las naciones? Tres fases del juicio de Dios. La primera fase de este juicio es conocido como el juicio investigador. ¿Por qué se le llama juicio investigador? ¿A quién se está investigando? Déjenme decirles que se llama juicio investigador porque en esta fase del juicio divino es donde se está investigando la vida de aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Este juicio es solo para los que adoran al Dios creador de los cielos y de la tierra. En ese sentido, también nosotros conocemos a esta fase del juicio, la primera fase del juicio, como juicio pre-advenimiento. ¿Qué significa eso? Significa que este juicio se llevará a cabo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que surge es, ¿estamos ya en esa fase del juicio investigador? Si eso es así, ¿cuándo inició esa fase de este juicio? Pues déjenme leerles algunos textos escritos en la palabra de Dios, como por ejemplo en Apocalipsis 14:7. La palabra de Dios dice de la manera siguiente. Apocalipsis 14, versículo 7. Nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La palabra del Señor nos está diciendo que la hora de su juicio ha llegado. Y una vez más nos podemos preguntar, ¿pero cuándo inició? Usted que nos está escuchando, ¿quiere saber cuándo inició esta fase del juicio? Conocida, dije, juicio investigador o preadvenimiento. Una pregunta más puede surgir entre los oyentes. ¿Para quién es este juicio? Yo ya mencioné que es para aquellos que dicen ser pueblo de Dios o aquellos que dicen adorar a Dios, creador de los cielos y de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor enfáticamente nos dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Gloria a Dios por su palabra escrita, porque nos está diciendo, es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Apocalipsis nos dijo, la hora de su juicio ha llegado. Veamos ahora el juicio en acción a través del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9 hacia adelante. La palabra del Señor nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
versículo 13, nos dice la palabra del Señor, del capítulo 7, Daniel siempre dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Podemos darnos cuenta algo importante en esta ocasión. El juicio investigador tiene que ver con el pueblo de Dios, está relacionado con los adoradores al Dios creador, y además de eso nos dice que este juicio se está llevando a cabo en el cielo. Cuando la Biblia está diciendo que el juez se sentó en su trono para juzgar, los libros fueron abiertos y uno como hijo de hombre venía en las nubes de los cielos, no está hablando de la segunda venida, sino que está hablando que hicieron llevar a Jesucristo, conocido también como el Hijo del Hombre, hasta el anciano de días. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en este momento aquí? Pues nada más que Jesucristo estaba representándonos a nosotros en ese juicio llevado a cabo en el cielo, aquellos que creen en su nombre. En Daniel capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos dice allí, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Este texto nos da la clave a nosotros para entender cuándo inició el juicio investigador. Si nosotros tomamos 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, tenemos que compararlo con lo que sucedía en el santuario terrenal, allá en Levítico 16, por ejemplo, donde menciona que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar el santuario y el pecado. En ese sentido, Hebreos 4, 15 y 16 nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 25 nos dice que Jesucristo es el que intercede por nosotros delante del Padre. Primera de Juan 2, 1 dice que Él es nuestro abogado, el único justo delante de Dios el Padre. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, nos dice detalladamente por qué creemos que el juicio investigador comienza en 1844. Allí nos presenta que la revelación le dice a Daniel que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de los israelitas o para el pueblo de Daniel. Y se le da la clave diciéndole que desde que salga el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el apedreamiento de Esteban en el año 34, habrían 70 semanas. Sin embargo, podemos entender nosotros, según Ezequiel 4:6, que es un día por año en profecía. Entonces 70 semanas por 7 nos da 490 años hasta el año 34 después de Cristo. Para llegar a 1844 nos restarían 1810 años que pasaron otros sucesos importantes, pero no nos enfocaremos ahora en ellos porque estamos investigando los eventos que están ocurriendo en nuestros días. Y esto está pasando, queridos hermanos, queridos amigos. La fase del juicio investigador comenzó en 1844. Allí comenzó el juicio investigador. Alguien se podrá preguntar ahora, ¿y cuándo termina este juicio? Pues no podemos aventurarnos a dar fechas porque no está establecido de esa manera. Pero quiero decirles que el ser humano 3 cosas no las conoce. Número 1, ¿cuándo será el día en que vamos a morir? Número 2, no conocemos cuándo será el fin del tiempo de gracia. Y número 3,
no sabemos cuándo será la fecha, el día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay algunos textos que nos dicen a nosotros, que nos enseñan cómo podemos entender cuándo terminará la primera fase del juicio, conocida, dijimos, como juicio investigador o preadvenimiento. Por ejemplo, Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos presenta allí que Miguel se va a levantar. Y uno se pregunta, ¿pero quién es Miguel? Apocalipsis 12, del 7 al 9, nos presenta que hubo una batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Entonces nos da a entender que Miguel no es ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Y cuando dice ¿se levantará de dónde? ¿Se levantará de hacer qué? Pues Jesucristo en 1844, que inicia el juicio investigador, pasa del lugar santo al lugar santísimo a interceder por su pueblo, por aquellos que dicen adorarle en espíritu y en verdad. Daniel 12:1 nos dice que en aquel tiempo en que Miguel se levante, se levantará para salvar, le dicen a Daniel, a tu pueblo. Y le da una característica específica cuando le dice que su pueblo o el pueblo de Daniel eran aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida. Ponga cuidado a esa expresión. El pueblo que Miguel va a venir a salvar son los que están inscritos en el libro de la vida. Eso lo diré al final del mensaje y se dará cuenta usted quiénes son esos que están inscritos en el libro de la vida, que hoy por hoy están en un proceso de investigación para ver si sus vidas son realmente personas que adoran en espíritu y en verdad. Personas que no dicen adorar a Dios o que dicen adorar a Dios, pero viven una vida ficticia, una vida doble, una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, nos dice también a nosotros que cuando Cristo Jesús salga del lugar santísimo de interceder por su pueblo, el templo se llena de humo y nadie puede entrar ni salir. Nadie, hasta que se cumpla la ira de Dios. Ya veremos qué es eso también. En Apocalipsis 22:11 nos dice, nos da también otra idea de cuándo termina el juicio investigador o la fase del juicio investigador. Cuando Jesucristo salga del templo, del lugar santísimo, él dirá, el que es justo, siga siendo justo todavía. El que es santo, atención, siga santificándose todavía. ¿Por qué le digo atención eso de ser santo? Ya verá por qué estoy diciendo eso. Pero también dice, el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Cuando el juicio investigador termine, es porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Y cada persona habrá hecho una decisión mientras estuvo con vida en esta tierra. Este suceso maravilloso, este evento maravilloso en el tiempo del fin, lo estamos viviendo hoy. Desde 1844 hasta nuestros días, el juicio investigador sigue en pie. Sí, muy pronto va a terminar. Cuando este tiempo de gracia o juicio investigador termine, entonces la ira de Dios se consumará a través de las últimas 7 plagas, como dice Apocalipsis 15:1. Estas plagas llegarán al mundo y el mundo religioso pensará que por causa de un pueblo que vive para obedecer la palabra de Dios en esta tierra, las plagas están cayendo. Entonces se decretará o se dará un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Y cuando estén acorralando al pueblo y estén a punto de matar al pueblo de Dios, aparecerá Cristo Jesús por segunda vez para llevar a sus hijos al cielo durante 1000 años. ¿Por qué menciono al cielo durante 1000 años? Porque esta es la segunda etapa o la segunda fase del juicio
A esta segunda fase del juicio se le conoce como juicio de comprobación. Y uno se preguntará, pero ¿por qué se llama juicio de comprobación? ¿Qué es lo que vamos a comprobar allí? ¿Por qué es que vamos a comprobar? Mire lo que dice Hechos 17:31. Por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, el que ascendió al cielo y ahora está intercediendo por sus hijos. En el juicio de comprobación, las decisiones ya estarán tomadas mientras estaba con vida en esta tierra. Ahora muchos mencionan que el milenio será en esta tierra y que habrá paz, que habrá armonía. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Nos dice que el milenio será en el cielo. En el juicio de comprobación, los impíos han quedado muertos. ¿Muertos? ¿Cómo? Sí, cuando Cristo Jesús vino, con su gloria, mató a los impíos. Pues cuando Cristo Jesús venga, también la Escritura dice que habrá un terremoto cual nunca lo hubo jamás. Así es que los impíos quedaron muertos en la tierra durante la segunda venida de Cristo. ¿Cómo serán juzgados entonces los muertos en el juicio de comprobación? A través de los libros también. Ahora nos preguntaremos, ¿qué vamos a comprobar? Número uno, ¿por qué los impíos se perdieron? Y número dos, y el más importante que se va a comprobar en ese juicio es el carácter justo de Dios que quedará vindicado en todo el universo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando Cristo Jesús vino a traerlos a esta tierra en su segunda venida, comenzó el milenio en el cielo. Los que resucitaron en la primera resurrección, a la trompeta final, dice la Escritura, vivieron con Cristo 1000 años en el cielo. El verso 5 dice, pero los otros muertos, o sea, hablando de los impíos, los que no quisieron creer en el mensaje de salvación, los que no quisieron aceptar el llamado que Dios les hacía a través de sus mensajeros, los que no quisieron aceptar la palabra de Dios como está escrita, argumentando, mucho cuesta, es difícil cumplirla. Dice Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Quiero decirles algo, aquí hay algo importante. Menciona que se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. ¿A quiénes se les dio la facultad para juzgar? Una pregunta más. ¿A quiénes juzgarán? Pues la Biblia lo responde enfáticamente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Se recuerdan cuando les dije, atención, cuando decía la Biblia, y el que es santo siga santificándose todavía? Y ahora se preguntará uno, ¿y quiénes son esos santos? Pues la Biblia nos da las características de quiénes son. En Apocalipsis 14:12 la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son? Pues los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe
de Cristo Jesús. Número 2. ¿A quiénes juzgaremos? Primero, al mundo, a los impíos, a los que murieron con resplandor de la venida de Cristo. ¿Y a quiénes más? Versículo 3 de 1 Corintios 6 nos dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Vamos a ir al cielo a juzgar a los ángeles que están en el cielo? No, no son esos ángeles. Y entonces, ¿cuáles ángeles? Pues Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y oiga, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron arrojados? A la tierra. Vean lo que dice Judas 1:6, por ejemplo. Judas 1:6 escribe de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no fueron dignos de permanecer en el cielo, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era la morada de los ángeles? Pues la Biblia dice que estaban en el cielo, pero fueron engañados por el enemigo y entonces fueron arrojados a la tierra. Esos ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, la Biblia dice ahí en Judas 1:6 que Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Para cuándo? La Biblia ahí dice enfáticamente: para el juicio del gran día. La palabra de Dios, queridos oyentes, queridos hermanos, queridos amigos, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. El juicio investigador muy pronto va a terminar y el juicio de comprobación muy pronto va a comenzar. Vean otro detalle importante. En Apocalipsis 20 del 1 al 3, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se recuerdan lo que decía Apocalipsis 25? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Qué significa entonces que Satanás quedará atado por 1000 años aquí en la tierra? Pues sencillo, como murieron todos los impíos con el resplandor de la gloria del Señor en su segunda venida, ahora él queda atado a las circunstancias. No tiene a quién engañar más en las naciones. Pero cuando los 1000 años se cumplan, la Biblia dice tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Y cuando esa palabra se cumpla, volverá y saldrá de nuevo a engañar. Además, la Biblia dice que él es el padre de la mentira. Por lo tanto, él se complace en la maldad. Apocalipsis 20 del 7 al 9 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Y cuál es el propósito? Reunirlos para pelear, reunirlos para la batalla. Y dice la escritura: el número de los cuales es como la arena del mar. Con razón la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque en el versículo 10 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis nos dice que estos que Satanás vuelve a engañar, estos que resucitaron en la segunda resurrección, estos que volvieron a vivir después de 1000 años, Satanás los engaña otra vez, diciéndoles que él los ha resucitado. Dice la escritura que subieron y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Por qué querían
asaltar la ciudad amada. Sencillamente, en Apocalipsis 2:7 dice que en medio del paraíso está el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2 nos dice que en el centro de la ciudad está el árbol de la vida. Entonces Satanás los engaña y les dice, vamos, tomémonos la ciudad, asaltémosla, comamos del árbol de la vida y vivamos para siempre. Ahora, la palabra del Señor dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Esta es la sentencia que se dictaminó en el juicio de comprobación, pero esta sentencia en el juicio final se dará en el proceso cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo hacia la tierra. ¿Y cuál es la sentencia final? Apocalipsis 20:14-15 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no oiga, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde es que la persona, el nombre de una persona, se va a declarar si fue hallada culpable o fue liberada por la sangre del Cordero? En el juicio investigador. Hoy es cuando podemos tomar decisiones para vida eterna. Hoy es cuando podemos decirle a Jesús, nuestro intercesor, nuestro único intercesor. Hoy es cuando podemos decirle a Jesús, nuestro abogado, que nos defienda delante del Padre, que nos represente dignamente. Hoy es el momento que podamos decirle, Señor, entrego mi vida en tus manos, porque cuando esa etapa, esa fase del juicio termine y sea el juicio de comprobación, ya no habrá marcha atrás. Y cuando el juicio final o de sentencia se concrete, eso será la perdición de todos aquellos que cuando tuvieron tiempo y escucharon el llamado divino, no quisieron aceptarle como su Señor y Salvador. Veamos ese contexto. Apocalipsis 21, del 1 al 2, nos dice la Biblia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Qué lindo. Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Quiero preguntarte, ¿quiénes venían allí en esa santa ciudad, donde está el árbol de la vida? Pues ni más ni menos aquellos que se les dio la facultad para juzgar a los impíos y a los ángeles que no guardaron su dignidad. El diablo querrá apoderarse de esta ciudad amada de Dios. Pero ya escuchamos lo que el texto decía, que cuando ellos estén a punto de tomarse la ciudad, subirán como la arena del mar. Del cielo de Dios descenderá fuego que los consumirá a todos. Ya en la segunda carta de Pedro estaba dicho también, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ellas hay serán quemadas. Este es el juicio final, juicio de sentencia, juicio ejecutivo, y se llevará a cabo este juicio en la tierra. Cuando el fuego que cae del cielo de parte de Dios consume a todos los impíos, la misma tierra es purificada, para que entonces la ciudad amada de Dios asiente sobre una tierra nueva y purificada por el fuego. Acepta, por favor, el llamado que Dios te hace a través de esta señal, a través de este medio. Acéptalo. Los eventos finales se están cumpliendo al pie de la letra. No podemos dudar de la palabra escrita porque se cumplen. La pregunta es, ¿quiénes entrarán en la santa ciudad? En la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Les voy a dar por lo menos 3 características de los que han de entrar. Número 1, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Número 2, Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, ninguno que hace mentira entrará en la nueva Jerusalén. Y uno se pregunta, pero ¿quién es ese? La Biblia responde en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, la Biblia está diciendo que a la santa ciudad no entrará nadie que hace o practique la mentira. ¿Quiénes entrarán entonces? Ahí nos dice los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se recuerdan de Daniel 12:1 que decía que Daniel se levantará para venir a salvar a tu pueblo? ¿Y quiénes eran los que estaban inscritos en el libro de la vida? Pues ellos son los que se les dará facultad para juzgar. Ellos son los que vivirán en la nueva Jerusalén. Ellos son los que estarán 1000 años con Cristo en el cielo. Ellos son los que poseerán una tierra nueva y cielo nuevo, donde ya no existe la maldad, el pecado, la muerte, el odio, el COVID, ya no existe, porque todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios por su palabra. Esto va para ti, querido hermano. Pablo nos dice que los que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que trabajan en la predicación del evangelio. ¿Quieres leerlo? Filipenses 4:3. Los que trabajan en la predicación del evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes estarán en la santa ciudad, la nueva Jerusalén? La Biblia dice los que están inscritos en el libro de la vida. Quiero invitarte que por favor no dejes pasar esta oportunidad. Hoy todavía hay tiempo. Estamos en la primera fase del juicio. Sí, Joel decía que el Señor se sentará en el valle de Josafat y hará juicio a las naciones. Pues quiero decirte, esta fase del juicio está pronto para terminar. Pero antes que termine, acepta a Jesucristo en tu corazón. Acepta obedecer su palabra como está escrita. Y únete a aquellos que darán el fuerte pregón del evangelio eterno.
cuando habla del juicio investigador, está en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Y un versículo antes, capítulo 14, 6 de Apocalipsis, dice que a este pueblo se le dio un mensaje para predicarlo a los moradores de la tierra. Y que este mensaje conllevaba que le dijéramos a las naciones que la hora del juicio de Dios ya ha comenzado. ¿Quieres estar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén? ¿Quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida? Entregues tu vida a Jesús. Tú puedes decir, la entregué hace mucho tiempo ya. Yo solo te recito lo que la Biblia dice. Entonces tú ya conoces a Jesús a través de las Escrituras. ¿Te acuerdas de 1 Juan 2:4 que decía, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él? ¿Estás en obediencia a los santos mandamientos de Dios? Y te sorprenderás que el código por el cual este juicio se está llevando a cabo no es ni más ni menos que por la santa ley de Dios.